El Malleus Maleficarum es uno de los libros más oscuros y nocivos de la historia de la humanidad. Carl Sagan, escritor y eminente astrofísico estadounidense, dijo de esta obra que en ella se aplicaban las torturas más horrendas y que en el Malleus se aconsejaba no dejaras viva una bruja. Así que quemaron legiones de mujeres en la hoguera. Yo soy el documentalista y esto es Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este manuscrito fue hecho para probar la existencia de las brujas y compartir información sobre cómo combatir la brujería en el siglo XV. Texto que recoge ejemplos y anécdotas de casos sobre herejes en la región europea. El libro fue publicado en 1486 en Alemania como una recopilación de creencias sobre la brujería, explicaciones sobre muchos aspectos intrincados de la misma y métodos para su erradicación. Sirvió como una importante herramienta durante el periodo de histeria producido por la cacería de brujas a mediados del siglo XVI. Este texto se convirtió en la guía más influyente para perseguir herejes y brujas. Su traductor, Montague Summers, lo describió como uno de los libros más importantes, sabios e influyentes del mundo. La revolución de la imprenta del siglo XV permitió que el libro estuviese al alcance de las masas y por 2 siglos fue el segundo texto más vendido después de la Biblia. La importancia que el Malleus Maleficarum dejó como testimonio de la estupidez humana es algo que la historia nunca olvidará. Gracias a esta oscura obra se condenó a 500,000 de mujeres entre los siglos XVI y XVIII. Por él, en apenas 3 meses, 5,000 mujeres fueron juzgadas en Génova, 7,000 en Trier y en los famosos juicios de Salem llevados a cabo en Estados Unidos a finales del siglo XVII. 400 brujas sintieron el peso del martillo inquisitorial. 230 siendo quemadas en público frente a las masas histéricas y fanáticas. 20 siendo atrozmente degolladas y con algo de suerte y misericordia de los jueces, 150 fueron a parar a prisión. El martillo de los embusteros. En realidad, el Malleus Maleficarum nunca fue oficialmente aprobado. De hecho, lo único que a nivel oficial Heinrich Kramer, conocido también como Heinrich Institutoris, y Jacob Sprenger, sus autores, consiguieron un decreto papal de Inocencio VIII emitido el 5 de diciembre de 1484. Decreto este que les otorgaba poderes para procesar brujas en Alemania y que había sido emitido antes de que el libro fuese escrito y sus siniestros métodos divulgados. No obstante, a pesar de eso, los inquisidores colocaron dicho decreto dentro del libro como para dar a la idea de que el Papa aprobaba las atrocidades que ellos desarrollaban a lo largo de las páginas del Malleus Maleficarum. Previamente a todo lo anterior, en mayo de 1487, los 2 inquisidores presentaron su obra a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia. Como era de esperarse, los clérigos de la universidad rechazaron a la obra por ilegal, por carente de ética y por tener una demonología que no concordaba del todo con la doctrina católica. Lejos de rendirse, Kramer tuvo la maquiavélica osadía de no solamente publicar el libro, sino también incrustar una falsa nota de apoyo por parte de la Universidad de Colonia.
Pese a que poco después de su publicación, la Iglesia proscribió el libro, entre 1487 y 1520 la obra fue publicada unas 13 veces, y entre 1574 y 1669 se publicó de nuevo unas 16 veces. Naturalmente, la abundancia de publicaciones se debió en parte, al menos en sus comienzos, a que muchos ignoraban la desaprobación oficial y se fiaban de la falsa nota de Kramer. Aunque, en etapas posteriores, su fusión prosiguió debido a la gran sed popular de soluciones contra las brujas. Kramer fue denunciado por la Inquisición en 1490, pero a pesar de todas estas dificultades, el autor pudo llevar una buena vida, pues fue solicitado en 1495 para dar clases en Venecia. El 31 de enero del año 1500, el rey Alexander VI lo nombró nuncio apostólico e inquisidor de Bohemia y Moravia, dedicándose a partir de eso a perseguir la secta de disidentes valdenses y brujos picardos. Poco después, Kramer falleció en el año 1505 en Bohemia. En cuanto a la Iglesia Católica, esta jamás reconoció que el Malleus Maleficarum fuese usado por sus fieles, pero la Iglesia Protestante sí lo usó para sus juicios de brujas. Es así que en gran medida se explica, más allá de lo anteriormente dicho, el por qué se difundió tanto el libro pese a la prohibición del clero católico. Y es que no resulta extraño que fuese la Iglesia Protestante la principal responsable de llevar a la práctica las brutalidades del Malleus Maleficarum, ya que, como es sabido, la Iglesia Protestante es mucho más radical que la Iglesia Católica, en tanto que aboga por una interpretación mucho más literal de las Escrituras. Tiene una actitud mucho más moralista, y sus seguidores han sido y siguen siendo individuos llenos de fervor, fanatismo y actitudes de condenación moral hacia los otros. Contenido del manuscrito. El Malleus Maleficarum se traduce del latín como el martillo de las brujas, y en alemán, Hexenhammer. Este manuscrito asegura que hay 3 elementos necesarios para la brujería. El primero es la bruja malvada, seguido por la ayuda del diablo y finalmente el permiso de Dios. Por estos motivos, el libro fue dividido en 3 secciones. La primera sección fue hecha para refutar cualquier negación sobre la existencia de la brujería y así promover la justicia divina. Habla también sobre la existencia del diablo y la habilidad que posee para realizar eventos sorprendentes y sobrenaturales. Poder que existe para ayudar a las brujas, solo si tiene el permiso de Dios. También aclara que los rituales del demonio son más poderosos cuando hay sexo de por medio, lo cual en parte se relaciona con la creencia de que las mujeres son más sexuales que los hombres en virtud de una supuesta naturaleza más débil de voluntad e intelecto y por ende más propensa a las tentaciones de la carne. Nota: según el Malleus Maleficarum. En el texto dice que las lujuriosas brujas tienen relaciones con el diablo para así poder tener acceso a todos sus poderes. De acuerdo con el Malleus Maleficarum, la brujería proviene de la maldad innata del ser humano antes que de la influencia de los astros o de los demonios. En la segunda sección, los autores explican cómo funciona el poder de las brujas, los sortilegios que usan y los remedios usados para protegerse de la brujería. Hablan de las herramientas empleadas en estrategias para reclutar nuevos miembros, haciendo que algo malo le suceda a la vida de una persona y ésta se vea obligada a recurrir a las brujas. También dicen que las brujas presentan demonios tentadores a las jóvenes del pueblo para que las corrompan y se conviertan en sirvientas del diablo. Sprenger y Kramer explican cómo las brujas hacían pactos con el diablo a cambio de poder.
siendo aquellos conocimientos adquiridos principalmente durante su experiencia en las Inquisiciones. Dentro de la tercera sección se encuentra el aspecto técnico y legal del manuscrito, cubriendo todos los pasos necesarios para detectar y combatir la brujería dentro y fuera de la corte. Presenta los métodos más comunes, como el proceso de acusaciones hasta los tipos de interrogación. En el texto enseñan a los jueces a engañar al acusado, prometiendo misericordia si confesaba su culpa. Esta sección también muestra cuánto se creía en el testimonio del acusado y en la necesidad de eliminar amenazas, aunque también enseña cómo los rumores del pueblo pueden llevar a cualquier persona a juicio, y como si existía mucha oposición era obvio que el acusado era un hereje. Finalmente aclaraba que los inquisidores estaban protegidos por Dios y que las mujeres que no lloraban durante su juicio debían ser declaradas brujas de inmediato. Percepciones maléficas. Debido a que el manuscrito se refiere a las mujeres como brujas, se cree que los autores odiaban al sexo opuesto, que eran misóginos. Por esa razón inclinan más a las mujeres hacia la brujería, por ser, según ellos, más susceptibles a las tentaciones de los demonios y, al ser más carnales, tener menos fe que los hombres. El historiador Michelle Bailey asegura que las mujeres de carácter fuerte eran acusadas de ser brujas, y también aquellas que no seguían las normas de vestimenta femenina. Incluso el nombre Malleus Maleficarum es un título en femenino que, en su etimología, alude a las mujeres como villanas. En masculino, el texto se escribiría Malleus Maleficorum. Este manuscrito acusaba a las brujas de practicar infanticidio, canibalismo, realizar hechizos malvados para lastimar a sus enemigos, y también les atribuía el poder de causar impotencia a los hombres y distintas enfermedades. No se puede negar el sexismo de este manuscrito, ya que promueve a las mujeres como criaturas débiles, inferiores y más propensas al mal que el hombre. Sin embargo, el Malleus Maleficarum sí consiguió información interesante de la época, ya que algunas brujas confesaron poder convertirse en animales. Ante esto, los inquisidores sospechaban que el demonio las engañaba con ilusiones para atraparlas. También discute sucesos como volar, causar tormentas y destruir cosechas. Asimismo, deja la duda de que quizá algunas brujas tenían hijos de demonios en la tierra. En cuanto a su estilo, la escritura de esta guía es seria y sin humor, y aunque la información que contiene es difícil de creer, es presentada como segura. El Malleus Maleficarum no es un libro original, es una extensa y ordenada recopilación de trabajos previos como los textos de Visconti y el famoso Formicarius, escrito por Johannes Nieder en 1435. Este manuscrito fue influenciado fuertemente por ideologías humanistas de temas antiguos como la astronomía, filosofía y medicina. Tendencias que fueron estudiadas nuevamente tras encontrarse viejos textos. Aunque el Malleus Maleficarum fue prohibido por la Iglesia Católica, se convirtió en el manual más importante de los cazadores de brujas y los inquisidores de la Europa medieval. En la actualidad, existe una traducción completamente nueva, gracias a Christopher S. Mackay. El texto fue publicado por el Cambridge University Press en noviembre del 2006. Este libro también ha hecho su aparición en la popular serie de televisión Supernatural, en un episodio que lleva su nombre. Yo ya he leído el libro y he dejado un link de descarga en la descripción de este video. La primera recomendación que les hago es la lectura del libro El mundo y sus demonios, de Carl Sagan.
un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico y escritor estadounidense del siglo XX. Él, una de las mentes más brillantes del siglo XX, allí explica muchos procesos históricos relacionados con la brujería y el oscurantismo en general, además de otras cuestiones más vinculadas a la ciencia, sus métodos, características y procesos argumentales, ya que, en general, el libro es un ataque a la pseudociencia y a la superstición y una apología de la ciencia. Así, a pesar de la variedad de temas del libro, aquella parte en la que habla del Malleus Maleficarum es ciertamente esclarecedora. Yo soy el documentalista y esto fue Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas.